tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al 40-50-50, el evento por la memoria, los derechos humanos y la democracia, que estamos organizando hoy y mañana acá en el CCC. Vamos a hacer una serie de presentaciones de libros vinculados a las temáticas y vamos a hacer presentaciones breves y dinámicas. Vamos a empezar con el libro Siempre fue sobre nosotras, de Manu Dávila, que va a presentar Karina Battiani, nuestra directora ejecutiva, y vamos a hacer una muy breve presentación de Manu porque ya todos la conocemos. Manu es periodista, activista feminista, política, tiene una maestría en políticas públicas, fue la concejala más joven de Porto Alegre, la diputada federal más votada de Brasil y la diputada estadual más votada en 2014. Se postuló para vicepresidenta del país en 2018, fundó el instituto Y si fuese Vosé, destinado a combatir las fake news y las redes de odios, y publicó 3 libros: Revolución Laura, ¿Por qué luchamos?, un libro sobre amor y libertad, también traducido por Claxo, y también Y si fuese Vosé, sobreviviendo a redes de odio, de fake news, y el libro que estamos presentando hoy, que tuvimos la oportunidad ya de lanzarlo en nuestra conferencia en México, en junio pasado, pero que no habíamos tenido la oportunidad de lanzar acá en Buenos Aires. Bienvenida, Manuela. Gracias, Fernanda, y efectivamente vamos a presentar este libro Siempre fue sobre nosotras, relatos de la violencia política de género en Brasil, y con Manuela aquí, ¿verdad?, que va a comentarnos un poquito sobre el libro. Es el segundo libro, como decía Fernanda, que desde Claxo tenemos la suerte de tener en nuestro catálogo, en nuestro acervo editorial de Manuela. El primero fue ¿Por qué luchamos? Y bueno, este ahora específico sobre la violencia política de género en Brasil, que creemos que efectivamente es uno de los nudos principales de las democracias latinoamericanas y caribeñas hoy. Esta violencia que se ha instalado, esta violencia política, y particularmente la violencia política de género, la propaganda basada en la mentira, las campañas mediáticas como instrumentos, como conocemos todos y todas, de desestabilización de los procesos democráticos progresistas, no de todos los procesos democráticos. Evidentemente, aquí en el libro de Manuela vamos a encontrar esta amenaza a la democracia y cómo los medios y los poderes vinculados a la comunicación están articulándose en base a mentiras, provocando en muchos casos golpes de Estado o amenazas de desestabilización a las democracias. Manuela lo dice además en la introducción de su libro, ¿verdad? Nos cuenta cómo su proyecto surgió de que se combinara la indignación y la perplejidad que sintió después del último debate de la primera vuelta de las elecciones de 2020 en Brasil, luego de la escalada de ataques contra su persona que se transmitieron por radio, por televisión, y ahí se preguntó ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto podía llegar la violencia política de género? Y tuvo un acto de mucho coraje y de una decisión interesante en términos de convertir ese dolor que sentía por los ataques en un debate para colocar el tema en la agenda y también para que ojalá otras mujeres no vivieran en el futuro lo que a Manuela le tocó vivir en esa campaña electoral. Como dije, vamos a estar estos días en el marco del proyecto que hemos denominado 40-50-50, discutiendo estos temas, discutiendo las distintas amenazas a los procesos democráticos y la violencia de género, la violencia política de género como uno de esos elementos, esos nudos que tienen hoy nuestros sistemas democráticos. Es excelente además poder contar con ella no solo en la presentación ahora del libro, sino esta tarde como conferencista, donde seguro va a avanzar en estas reflexiones. Acá en este libro tenemos el testimonio de 14 mujeres
que son figuras políticas de gran importancia, de gran relevancia, luchadoras y militantes de organizaciones sociales en Brasil, que cuentan, que denuncian, que sancionan y que pretenden avanzar en esta deconstrucción de la violencia política de género de la que son víctimas y señalar que justamente no son casos aislados, no es que le tocó a una u a otra, sino que es una campaña sistemática de desestabilización democrática. Creo que también es importante colocar este tema cuando hablamos en este marco, en el marco de lo que en Claxo llamamos 40-50-50, 40 años de la recuperación democrática en Argentina, 50 del golpe en Uruguay y 50 del golpe en Chile. En este año que vamos a dedicar a debatir sobre la democracia, colocar este punto de la violencia política hacia las mujeres en el centro de la discusión. Pero creo que es momento que yo me calle y que la escuchemos a ella, que es la que en definitiva, bueno, es la autora del libro y seguro nos va a poder contar con mayor detalle sobre su contenido. Manuela, gracias una vez más y la palabra es tuya. Empecé con el desastre que soy con las cosas, sí. A ver si logré, sí. Gracias a vos, Karina. Una alegría encontrarles a todos, encontrar queridos amigos que vuelvo a ver. Y los agradezco más una vez por la posibilidad de estar en Claxo. Siempre comparto con vos que yo durante mi vida académica me imaginaba en Claxo por lo que iba a producir en la academia, que fue lo que pensé que iba a ser mi vida. La política me ha sacado de eso. Yo intento volver desesperadamente, a veces me pregunto por qué, pero intento volver. Pero en Claxo siempre encuentro un espacio para que imaginemos el mundo y pongamos el conocimiento de la academia para transformarlo. O sea, a mí me parece que ese es el punto de encuentro que tenemos, ¿no? Un encuentro por una academia que se involucre en los problemas del mundo, que no los mire como si estuviera afuera de él, pero en él luchando para transformarlo. Así que me siento en casa en ese espacio, además porque en los últimos años ustedes se han involucrado de una manera muy importante para que los libros que Claxo los produce también tengan esta mirada, o sea, que también sean un espacio para que nuestros conocimientos se encuentren, o sea, que ahí estén vivos, que intentemos hacer con que ayuden a comprender el mundo dramáticamente cruel que vivimos, cada vez más cruel, y para intentar de alguna manera resistir a eso y cambiarlo. Este libro es un libro para mí muy importante, y lo digo porque no lo escribí yo, o sea, cuando tú lo escribes, si empiezas a elogiarte, te pones un poco sospechosa, ¿no? Pero este libro para mí es un motivo de un orgullo muy grande. Les voy a compartir en unos minutos, no sé cuánto tiempo hablo yo. Tranquila. ¿Cuánto tiempo hablo? Tranquila. Tranquila, no lo digan nunca a una persona, no puedes decir. Bien, o sea, voy a intentar poner en algunas palabras. Empiezo un poco por lo que Karina nos ha dicho. Este es un libro que yo escribí, yo imaginé que lo iba a escribir sola. Yo he vivido un proceso muy intenso político en mi país. Yo he estado en muchas elecciones, 8 elecciones desde que empecé. Siempre fui elegida, siempre he estado la misoginia en eso, el machismo, por supuesto, porque son cosas estructurales de las relaciones sociales de nuestros países. Pero desde que la extrema derecha se organizó en Brasil, yo he percibido un cambio muy dramático en la dimensión que eso ocupa en la vida pública brasileña. Además de eso, en los medios tradicionales ha pasado muchísimo con Dilma desde el golpe que vivimos en Brasil, y el golpe que hemos vivido en Brasil en el 2016 ha sido un marco del cambio de un cambio de todos los límites que habíamos vivido de lo que era permitido hacer con una mujer en el espacio público. O sea, para legitimar el golpe en contra Dilma, un golpe que sabemos nosotros, antidemocrático, organizado con el lawfare en contra Lula,
un golpe que sabemos nosotros con un proyecto político antinacional, antipopular, antidemocrático, pero lo que ha legitimado el proceso del golpe socialmente fue el odio en contra de las mujeres. O sea, teníamos en cuanto pueblo sacar a Dilma del gobierno porque era una mujer desequilibrada, una mujer histérica, una mujer que no tenía un nombre y por eso no tenía condiciones de manejar la economía. Eso no es algo que imagino, algo que fue escrito en un periódico muy importante del país. Y entonces con eso y con la prensa de referencia, como decimos nosotros en Brasil, manejando con esos conceptos acerca de una mujer presidenta de la República, hemos pasado a vivir con el impulso tecnológico que las redes sociales permiten, ¿no? Que tiene una otra dimensión, un otro volumen de eso. Hemos pasado a vivir una situación en que manejar atributos malos a las mujeres es algo natural en la democracia del país. Entonces, desde eso, yo he disputado como 2 elecciones, el 18 como vicepresidenta y las elecciones del 20. Y Karina nos ha dicho eso, cuando salí del último debate electoral, llegué en mi casa y digo, tengo que escribir acerca de eso, porque no es posible que más una vez enfrentemos una elección en que lo que vivo yo sea tratado como algo natural de la política, o sea, que pongan una persona con que fui pareja cuando tenía 18 años en la tele, diciendo todas las cosas mentirosas acerca de una vida personal que yo no he vivido y que por lo tanto no tenía cómo contestar porque no eran verdad. O sea, no me han dicho, tú has hecho un aborto, y yo he dicho, no he hecho. Un tema razonable que una mujer sea, son temas completamente mentirosos acerca de mi vida personal y que la gente empieza entonces a poner eso en la política. Yo empecé a escribirlo y todo el tiempo que lo escribía pensaba, pero hay algo en eso, porque si escribo el relato personal de lo que viví yo, lo transforma en algo personal, porque la violencia política de género tiene una dimensión muy cruel. Se impone públicamente como algo personal, cuando en la realidad es algo universal, o sea, lo hacían contra mí como un elemento regulador de todas las mujeres. O sea, si es posible que ella, que es una mujer de las más importantes de la política del país, sea sometida a eso en la tele, lo que va a pasar conmigo. Lo que va a pasar conmigo, que soy una estudiante en el centro académico. Lo que va a pasar conmigo, que soy una mujer que trabajo y la política es una actividad que hago como en el tiempo libre. Lo que va a pasar conmigo en la academia, que no tengo redes sociales para contestarlos. Y entonces yo he pensado, la dimensión personal es muy importante porque que hablemos los impactos de eso, que quitemos el terrible que es oír de ustedes que somos fuertes, porque no lo somos, somos iguales a ustedes. Yo no he nacido con ninguna diferencia, he nacido igual que ustedes. Y toda la gente que es fuerte que eres, tengo ganas de decir, no soy, cállate por favor, nunca más tengo ganas de oír eso, ¿no? Y entonces el personal tiene una relevancia, pero con eso logramos mostrar algo muy relevante. Él no es personal, nos ha pasado el mismo con todas nosotras, con vidas personales completamente distintas. O sea, yo, una mujer de clase media, blanca, en el sur de Brasil, Dilma, una mujer que fue torturada en la dictadura y que fue la presidenta, Thalia, que es una parlamentaria negra de Rio de Janeiro, Duda, que es una travesti de Minas Gerais. O sea, todas nosotras con nuestras vidas completamente distintas, con trayectorias distintas, con relaciones distintas personales, hemos sido sometidas al mismo proceso. Esa es la conclusión que logras tener después de leer los 13 relatos personales y un artículo de una maestra que entonces pone teóricamente el tema de la violencia política de género. A mí me parece que también es importante que pensemos que todos los liderazgos que escriben en ese libro son las personas con más expresiva votación en el país. Y que eso no es algo pequeño para pensar. Hay un cambio que pasa en el mundo. Voy a intentar hablar un poco, no opiniones porque no las tengo, pero reflexiones que estoy en curso en la noche. Voy a intentar hablar más de eso. Pero hay un cambio muy profundo que pasa en este mundo con tantas crisis. Y ese cambio
pasa en todas las regiones por la participación política de las mujeres. Podemos imaginar razones para eso, ¿no? La crisis, la manera como la crisis económica se presenta para mujeres y hombres, el impacto de eso en los hombres y en las mujeres. Podemos trabajar con eso, ¿no? ¿Qué es no tener trabajo para el hombre? ¿Qué genera la masculinidad? Si el femenino y el masculino como conceptos de género operan en contraposición, ¿qué genera una masculinidad herida y una feminidad que necesita del Estado porque a nosotras no cabe cuidar? Y si se pone en el Estado pequeño, nosotras trabajamos más. O sea, todo eso podemos pensar, pero la verdad es que no es una casualidad que intenten callar las personas que tienen más representación popular. No es una casualidad. Aquí lo vamos a mirar, puedo decir, Duda, la más votada de Minas Gerais, de izquierda, ¿no? Porque está de la extrema derecha. Estoy yo, la más votada de mi provincia. Está Marina Silva, que junto con Dilma fueron las mujeres que han estado con una perspectiva de transformación, mismo que distintas entre ellas, en el plano nacional. Está Áurea, que fue la diputada más votada de Minas Gerais, el principal estado del país, y que, numéricamente con São Paulo, y que no está en las elecciones más, como yo no he estado. O sea, tenemos que pensar qué tiene que ver la violencia política de género con la estrategia de la extrema derecha para que no tengamos vínculos renovados y transformados con la población. Para mí es claro, y es claro que ellos lo utilizan así, para impedir que nosotros, en cuanto a un gran y diverso campo político, gran y diverso, con muchas particularidades en cada país, en nuestras fuerzas políticas, pero ese es un elemento común. Nuestra renovación pasa por ahí. O sea, el ataque es a Dilma y no manejamos con ella, fue a mí. Ella tiene casi 80 años, 75 años, yo tengo 40 años. Fue con Cristina y es con Cristina, pero no es acerca de ella solo. Es acerca de todas las mujeres como Felia, que tiene edad para ser mi hija y que tiene que manejarse con eso. Y tiene que ver también con las transformaciones que vivimos dentro de nuestro campo político, porque la verdad es que estamos solas, las mujeres, en eso. Yo, y termino con eso, estoy cansada, además de oír que soy fuerte, estoy cansada de muchas cosas, ¿no? Estoy cansada, voy a hacer algunas camisetas, una va a decir estoy cansada, otra va a decir no, es no también para compromisos. Porque la gente te invita y tú dices no, y después no, pero es tan bueno, me voy, y nosotros nos vamos todo, ¿no? Eso no, esos los buenos, pero los otros que tengo, no. Pero les iba a decir que la verdad es que estamos solas. Los hombres están con nosotros y dicen a nosotros, más mujeres en la política. Yo no tengo ganas de tener más ninguna mujer en esta política. Se preguntan a mí, si tengo ganas de ver a una amiga, a una persona que quiero, a mi hija en esta política, no, por favor, no tengo ninguna ganas, porque no es justo que tengamos una máquina de tortura moderna en todas las dimensiones. ¿Por qué tener, como yo y todas las mujeres que tenemos hijos pequeños, los hijos amenazados todo el tiempo? No es algo que ninguna persona merece vivir, y los argentinos lo saben eso, porque saben el impacto concreto del hábito de los niños e imaginario de las mujeres. Los impactos no son solo los concretos, además de los impactos concretos terribles, quizá los más malos que hemos vivido en el mundo, porque toda vez que me pongo a pensar en eso es lo que pienso, que nada en el mundo fue tan cruel cuanto lo que vivieron ustedes. Pero sabemos que los impactos persisten, ¿no? Porque una mujer embarazada, con certeza, mismo que no lo piensa en eso. Está con eso en la cabeza. Yo estoy con eso en mi cabeza. Imagino una mujer argentina. Y entonces tenemos que pensar que si no quedamos sola y si no transformamos eso, si no transformamos la política, el espacio político como un espacio que sea capaz de poner adentro lo que el pueblo tiene ganas que esté adentro. Ese es el tema. Ese es el tema. Que sean las mujeres también, no solo nosotras.
las mujeres, el pueblo trabajador, los indígenas, las mujeres negras, todas las cuestiones están relacionadas en eso, ¿no? Pero el tema es que la crisis de las instituciones que hablamos nosotros, los cambios, el espacio de la extrema derecha, porque el pueblo no se reconoce en eso, sí, sabemos que el pueblo mira a nosotras las mujeres como una perspectiva de cambio en eso, o de renovación, o sea, que es un otro debate, ¿no? Me refiero a mujeres feministas, mujeres que enfrentan el sistema, no a todas nosotras, no somos una pasta que es, ¿no? que somos todas iguales. Pero si no lo generamos condiciones para que no quedemos, la política, el espacio político sigue el mismo. Y ese es el tema. O sea, para mí la violencia política de género es un dispositivo para impedir, en última instancia, el cambio de la política y la posibilidad que el pueblo se conecte con la política a través de la gente que el pueblo, la población, imagina que puede cambiar más profundamente estas instituciones o estos espacios de poder. Entonces, es eso lo que tengo ganas de decir. Creo, más de una vez agradezco a Claxo por la traducción. Ya los pido que sepan que voy a organizar una edición latinoamericana de eso, porque lo que ha pasado con nosotras dentro de Brasil es lo que vive Cristina, lo que vive Ofe en Argentina, es lo que ha vivido Caro y Camila en Chile con los procesos, es lo que vive mi amiga Paola en Pichincha, Ecuador, lo que ha vivido Gabriela, la presidenta nacional de la Asamblea Nacional de Ecuador en el proceso de golpes, lo que ha vivido la otra Gabriela, ministra de Economía de Bolivia, es lo que ha vivido la gente, las mujeres, nosotras. O sea, entonces creo que tenemos que pensar que eso tiene que ver con Latinoamérica y con el espacio que está imaginado para nosotros en el mundo, con una crisis geopolítica muy larga que vivimos, con los papeles de los países y de las regiones cambiándose muy profundamente y con lo que siempre han imaginado que tenemos que ser, ¿no? Una gran colonia de los que están con el poder en el mundo. O sea, creo que tiene que ver al final con eso, ¿no? Con nuestra región y con lo que es muy raro, ¿no? Que pase exactamente el mismo conmigo, que vivo en el sur de Brasil, y con una persona en Ecuador. Es como las dictaduras existían. O sea, el Plan Cóndor nos mostró que al fin era el mismo, ¿no? El proyecto era económico. ¿Dónde tendríamos que estar? ¿Dónde tendremos que estar ahora en este mundo? ¿Y quién puede hacer los cambios y la resistencia a eso? Por eso enfrentar la violencia política de género para mí es permitir imaginar un otro mundo, que es lo que nos motiva a todos. Gracias.